eléctrico. 34 minutos, continuamos la discusión sobre la no firma del pacto eléctrico. Consuelo tiene la posición enviada, el comunicado de los Este es un empresarios. comunicado, exacto, la firma del empresarial, del pacto eléctrico y su implementación eliminará los apagones y reducirá la tarifa eléctrica de la mayoría. De firmarse, porque no se había firmado, eso me lo mandan para que se iba a firmar el otro día, e implementarse el pacto eléctrico, el país podrá ver un suministro de electricidad estable con un mínimo de apagones y con una tarifa transparente y más justa, ya que de cumplirse el calendario de reducción de pérdidas de distribución de los costos, déjeme leerlo bien, ya de reducción de pérdidas de distribución, la pérdida en distribución, los costos de la tarifa eléctrica se reducirán en promedio de un 2% anual para los próximos 7 años. Sumado a esto está el hecho de que el pacto estipula un acuerdo para reducción de los costos operacionales de las EDES. Atención, Luis. Ya que estos se encuentran muy por encima de la media de la región. Como es sabido por la mayoría de los dominicanos, el sector eléctrico de nuestro país es responsable por una gran parte de la deuda externa dominicana al incurrir en enormes déficits anuales por motivo de pérdida de distribución y altos costos de operación. La implementación del pacto haría transparente la factura eléctrica al listar todos los componentes que afectan la misma, pero además daría electricidad estable y a precios justos para las medianas y pequeñas empresas del país. El pacto no es un capricho, ni el antojo de un gobierno, es un mandato legal. Su concertación fue uno de los compromisos asumidos dentro de la Estrategia Nacional de Desarrollo, convenida en la ley en el 2012, Ley 112. El mismo conllevó 3 años de negociación en el seno del Consejo Económico y Social. Participaron representantes del gobierno, partidos políticos, sector privado, sector laboral y sociedad civil. Como resultado se lograron consensuar más de 200 compromisos y poco más de una decena de temas quedaron en disenso. Repita eso, por favor, doña Consuelo, se lo ruego. Como resultado, se lograron consensuar más de 200 compromisos y poco más de una decena de temas quedaron en disenso. El pacto no es 200 perfecto. versus 10. El pacto no es perfecto, pero contiene aspectos importantes para mejorar significativamente el sector eléctrico. El sector eléctrico sigue siendo uno de los principales problemas del país. Se requieren acciones que puedan garantizar el suministro confiable de electricidad, menos apagones, precios competitivos, facturas baratas y en condiciones de sostenibilidad financiera y ambiental. Hay muchas leyes, pero no se cumplen. Se requieren compromisos concretos para su solución. El pacto eléctrico es eso mismo, un compromiso de todas las partes envueltas y afectadas por un problema que se viene arrastrando por más de 40 años. Es necesario implementar las medidas contenidas en el pacto y decir adiós de una vez y por todas a este escenario de pérdidas y generación de deuda continuo. Oponerse al pacto es hacer caso omiso a este loable esfuerzo de establecer bases concretas para el desarrollo del sistema eléctrico. El mismo es una piedra angular para elevar la productividad del país y obtener los niveles de desarrollo que todos anhelamos. Déjelo ahí, doña Consuelo. Mire, yo quiero decirle lo siguiente. ¿Quiénes firmó? El sector empresarial. Pero como con ERD, todo. Todos. Yo quiero decir lo siguiente, miren, compañeros. Sí. El pacto eléctrico viene dado como consecuencia de la ley
112 que usted refiere ahí, la ley de que es la ley de desarrollo 2030, un plan que hemos ido posponiendo, una ley que hemos ido posponiendo su implementación y va a llegar el 2030 y no se habrá hecho nada, excepto el tema de educación. El pacto eléctrico es una de las 4 patas, 4 pactos que pauta la ley. Pacto educativo, pacto eléctrico, pacto fiscal y pacto social. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿De dónde viene esa ley de estrategia nacional? Viene del artículo 241 de la Constitución de la República, que dice de la siguiente manera. Epigrafiado, estrategia de desarrollo, punto, ese es el epígrafe. El Poder Ejecutivo, previa consulta al Consejo Económico y Social, el que dirige Agripino, y a los partidos políticos. Iraima Capriles, dale su también. Oiga, su perdóname, no, sí, está bien, pero ella es ejecutiva ahí. Mira, repito, el Poder Ejecutivo, previa consulta al CES, al Consejo Económico y Social, y a los partidos políticos, elaborará y someterá al Congreso Nacional una estrategia de desarrollo que definirá la visión de la nación para el largo plazo. Esa es la ley de estrategia. El proceso de planificación e inversión pública se regirá por la ley correspondiente. Para organizar un Estado. Para organizar el Estado, la visión de futuro del Estado. Porque cada vez que llegue un partido, no haga los disparates y meta el país en los atolladeros que lo ha venido metiendo. Volverá hacia el viejo PRD cuando llegó al poder. Entonces, señores, cuando los partidos políticos dicen no voy a firmar, saben el peso que tiene negarse a la firma porque están amarrados por este artículo constitucional. Entonces, yo por eso insisto, doña Consuelo, Pedro, permíteme nada más un minuto, que tómese su tiempo. El PRM no reflexionó ayer cuando tomó la decisión, dice Luis Abinader, que mayoritariamente en su dirección, de no acudir a la firma. Miren, pregúntenle a Hipólito. Punto número 1 que el PRM plantea. Oigan, para que ustedes tengan una idea de qué es lo que está pidiendo. Sí, eso es importante. Que se respete la ley general de electricidad y se derogue cualquier decreto o disposición que la viole. Ese es el artículo 1. El primer pedimento de los días. ¿Cuál decreto? El 6218. Al vicepresidente ejecutivo de CD. Ya eso. Adquirir sin licitación combustible. Ya está contemplado en el pacto. Esa punto. Promesa. 1. Pero el pacto es una promesa, patrón. Es que todo es una promesa. El pacto de educación no es una promesa. Espera. Hay puntos. Si tú no quieres leer, no leas, pero está bien. No, espérate. No, tú tienes que es que hay puntos específicos. Subir tanto la voz. Él es así. Siempre. Es que hay en todo, compañero. No es oposición, es que no es el pacto, es ¿qué pacto necesitamos y queremos? ¿Es posible? Ay, no, ni el sector social ni el PRM se oponen al pacto. Perdón, a los gastos del gobierno. Para que la gente calibre si lo que yo he dicho de la torpeza del PRM tiene sentido o no. Primero, que el primer pedimento es que se aplique la ley. ¿Quién no está de acuerdo con que se aplique la ley? Se está violando, por eso pero hay que poner, pero estamos tan mal que hay que ponerlo en un pacto que se aplique la ley. Porque se está violando la ley. Y un empresario dijo ayer, mira, si cumplieran la ley de electricidad no hay que firmar pacto. No, hay que. Por eso. No, perdóname. Por eso es que ese punto está ahí. Realizar una reestructuración en referencia a la CDE, de tener un solo consejo de administración y fusionar las 3 distribuidoras en una. Lo de fusionar las 3 distribuidoras es difícil, pero lo otro se consensuó. Pero fue uno de los puntos más debatidos. Pero aquí estamos tratando de descentralizar muchísimas cosas y quieren descentralizar. 3. Pero es uno de los puntos grandes de disenso. Si de sola no funciona, ¿tú crees que si se la pegan en el sur va a funcionar? No, pero ese punto de fusionar las distribuidoras es un punto de disenso muy fuerte para el cual había que llamar a un diálogo nuevamente. Porque hasta firmas internacionales
tribunales han dicho eso. Eso le conviene al país. ¿Y tú te crees que Danilo va a dejar de accionar una ley y un pacto como este, de la trascendencia que tiene esto, por 15 miembros que tienen esos 3 consejos? ¿Tú crees? No, Porque él no. tiene el poder ejecutivo para nombrar donde le dé su gana. Por favor. Pero, gracias, Pedro. Por favor. Válida tu intervención. Pero válida. ¿sabes que usan eso para esta cuota política? Pero está bien, pero hay no donde hay ponerlo, poder, o sea, lo de que ¿sabes? Danilo tiene el poder ejecutivo y tiene el Congreso y todos los Segundo. ayuntamientos. Tercero. ¿Tiene dónde pone esa gente? Pero no lo ha hecho. No, es que eso Hasta es... electrificación rural tiene Es un consejo. desastre, doña. Pero Eso, claro, léanlo, yo lo voy a mandar, yo no lo voy a seguir leyendo. No, síguelo leyendo. El tercero. Lo que pasa es que hay que poner en contexto Tercero, lo que tú el comentas. compromiso en firme. Oigan bien, tercera demanda del PRM. El compromiso en firme. Compromiso en firme. Sí. En fin, ¿no? En dicho pacto de eliminar en un plazo no superior a 18 meses el problema de los apagones en todos los sectores del Pero que no país. son magos. Pero está Es que en 18 Pero- meses... pero- oye, la pero- Está, pero Pero ellos se oponen a Puerto Catalina, ¿y con qué vamos a pagar ¿Con qué eliminar los diablo pantalones? lo vamos a eliminar? Pero Si no se Danilo, construyen 3 Danilo Catalinas. dijo que en No me 4 jodas. años Léanlo, resolvía el porque- problema de Ay, los pero lo han apagones. dicho todo, Elizabeth. En el primer discurso del 27 de Elizabeth. febrero. ¿Cuánto mega En le- 4 Elizabeth, años. ¿Cuánto en mega le 18 meses aportó? se puede hacer porque ya van 8. ¿Cuánto mega le Bien, mi amor, aportó pero que no son al malos. país la gestión del PRD? ¿Cuántos megas? ¿Cuántos megas La le aportó? 2 No hay nada. La 2 Oye, es verdad. La 2 No, esa es la primera etapa. Esa fue la primera. Esa es La primera, etapa. bueno, pero por ahí se Sí. empieza. Y Ya, después ya. Hipólito le sumó Monción. Pero le digo algo, Ya. les digo algo. Pero Señores, que hay que hablar- seguir haciendo más Catalina. Ya en este país Esa vaina es para seguir no se haciendo habla de más crisis Catalina. eléctrica. No hay apagones. Los vendedores de plantas No. eléctricas están que te la regalan si te la quieres llevar. Sin intereses, sin No, porque nada. ahora la gente usa Porque ya no inversor. es atractivo comprarlo porque no se necesitan. Pero es que ya la gente no usa planta eléctrica, Pedro, es inversor. Mi amor, un inversor te usa. El inversor sale más caro que tener la planta. No, pero la gente prefiere Cuando invertir tienes en una un casa inversor. grande, es preferible Que tu Yo una- no que me una acuerdo planta de los eléctrica. apagones. Mi inversor yo lo apagué. pero es que tú vives en en mi un lugar casa. privilegiado, Ángel. De 8 No me baterías hagas que decir tengo. Señores, no, aquí hay no, barrios, aquí hay ¿Cómo no lo barrios estoy donde usando? la luz se programa un día sí, un día no. Por eso es que Bueno, Catalina porque no era la pagan necesaria. y estamos No, caminando no es por hacia allá. eso, no sí, es por por eso. Es eso. verdad. ¿Por qué a mí no me la ¿A quitan? dónde? Ni a ti Aquí hay tampoco. barrios que llega la luz un día sí, un día no. Dime uno que no lo No, haga. No, hombre, no es por eso. Son sectores. Tienen que racionalizar. César Tenemos- Dargan. César César Dargan, Dargan, en dice, línea. presidente ejecutivo de CONEP. Buenas Perfecto, tardes, César. Dargan, ¿cómo estás? Bien, muy buenas tardes a todos ustedes. Qué bueno, qué bueno. César, aquí Dargan, estamos. Estamos discutiendo la desconvocatoria, se puede decir así. La no firma. La La posposición. opinión de Una ustedes después proposición. de todas estas discusiones. Ya leímos el documento. Mire, nosotros hemos lamentado bastante que en el día de ayer, en un nuevo intento para que se firme el pacto, no haya sido posible. De hecho, desde finales del año 2017 estábamos esperando que esto ocurriera. Vimos con esperanza que se pudiese hacer esta semana y lamentamos bastante que no haya podido ser posible. En las últimas horas hemos escuchado muchos análisis, de ustedes quizá muy bien fundamentados con conocimiento de causa del documento del que estamos hablando, pero muchos otros superficiales en cuanto a la viabilidad o pertinencia de tener un pacto o no. Nosotros entendemos que el pacto, si bien no es el pacto perfecto, tiene muchos aportes que podrían contribuir a la mejora del sector eléctrico. Es el pacto posible. Le faltarían muchos detalles Bueno, eso es que así. se Todo podrían es posible trabajar, en política, pero todo es lamentamos de verdad de que en el día de ayer no haya sido posible lograr un consenso para firmar. Perfecto. César, una pregunta. En las finales del 17, cuando se discutió, ¿ya estaba listo todo para firmar? Te lo pregunto porque el gobierno ha llamado la firma del pacto como cuando se Como un palo aprueba- acechado, dicen. No, yo no digo eso. Como cuando se aprueba una ley y solo se espera que el presidente la promulgue. Entonces es cuestión de esperar días y esperar la promulgación. En el 17 finiquitaron todas las discusiones y ya había un consenso para la firma. Después de 3 años, en el finales del 2017 se logró consensuar más de 200 puntos. Hubo algunos de puntos que no lograron consensuarse y quedaron en disenso, y eso es normal en este tipo de concertaciones. Claro. Esa discusión se llevó a cabo en el Consejo Económico y Social. Habían representantes del sector privado, más de 70 organizaciones y empresas, del sector social, del sector laboral, estaba el gobierno. Esos consensos se finalizaron y todo estaba listo. Ahora bien, tanto el gobierno como la oposición
había exigido o reclamado de que no fuese solamente asumido en ese marco, sino que todos los actores políticos pudiesen también sumarse, porque los compromisos en el pacto van al corto, al mediano y largo plazo. No son cuestión del gobierno de turno. El gobierno que sea electo en las próximas elecciones tendría que también asumir parte de esos compromisos. Entonces, procurando ese consenso de diferentes actores políticos, es que hasta la fecha no fue posible. Por eso nosotros vimos con mucha esperanza que la firma en el día de ayer, en el día de hoy, hubiese finalmente terminado este proceso. ¿Y no era lógico, Dargan, que se convocara a una discusión, afinar después de 3 años los puntos del disenso, puntos fundamentales, porque incluso ustedes como sector empresarial siempre han criticado en el sector eléctrico el tema de la falta de transparencia de las sedes y el nivel altísimo de gasto de las sedes? Bueno, lo que pasa es que en ese proceso de concertación, y así ha funcionado el CES, así se discutió el pacto educativo, así se prevé que ahí se discuta el pacto fiscal, hay consensos y hay disensos, nunca hay un escenario perfecto. Y yo le puedo decir responsablemente que hubo muchas propuestas realizadas por el sector privado que no fueron acogidas. Y efectivamente nosotros somos compromisarios de que a esto se le dote de la mayor transparencia posible, de que los estados sean publicados, de que sean auditados, de que todo esto ocurra. Ahora bien, la discusión, la concertación había terminado. Mucho de esto vendría ahora en el seguimiento, en la comisión de seguimiento que se instala, el comité de veeduría, que pueda dar continuidad a los acuerdos arribados. Pero abrir la discusión ahora era casi empezar el proceso nuevo. Por eso habíamos planteado, vamos a darle seguimiento a los consensos a los que ya arribamos, y que el comité de seguimiento y los actores entonces puedan recomendar qué más hace falta. César, en el año 2016 el PRM claudicó en ese momento de las discusiones por diferencias sobre todo con el gobierno, de que no se estaban tomando en cuenta los puntos y que de que no había transparencia en algunas informaciones. El sector social también salió de la discusión, y en ese momento podemos decir que el consenso se rompió para el pacto. ¿Por qué ahora llamar a una firma de manera repentina sin sentarse con estos sectores por lo menos a afinar? Pero en esa parte, ¿tú no crees que se rompió el consenso en ese momento cuando se pararon esos 200 puntos que tú dices que fueron consensuados en un momento, pero entonces en otro momento de la historia 2 actores fundamentales se paran de la mesa y dicen que no continuarán por la falta de información, y luego viene un llamado a firma de manera repentina? ¿Tú recuerdas qué fue lo que pidieron como información? Mira, nosotros respetamos la posición que cada organización o actor asumió durante el proceso. Ahora bien, en un proceso tan amplio de concertación como el que se estaba llevando a cabo, el hecho de que un actor estuviese o no estuviese de acuerdo no invalidaba lo que ahí estaba ocurriendo. Porque así como es cierto que los partidos políticos son piezas fundamentales para garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos, no menos cierto es que, tal y como le dije, había más de 70 asociaciones empresariales, estaban las 3 principales centrales sindicales y muchos otros espacios de organización laboral, habían organizaciones de la sociedad civil, de la academia. Claro. Entonces es un consenso bien amplio. La decisión le respetamos al actor político correspondiente de retirarse o no, pero también valoramos que los actores políticos, sobre todo de la oposición, tuvieron la flexibilidad o la apertura de conversar sobre algunos de estos puntos y lograr que el pacto se asuma y se pueda impulsar. Por eso que nosotros más que nada lamentamos que en el día de hoy no se haya firmado, porque vemos que el pacto representa una grandísima oportunidad para esbozar y encaminar una agenda que permita abordar los temas del sector eléctrico. ¿Han llamado a otra convocatoria? Exacto, ¿van a llamar? ¿Qué se va a hacer? Sí. No, de esa información no la tengo. Nosotros fuimos convocados y así mismo fuimos desconvocados, por lo cual no tenemos información de una convocatoria adicional. Muy bien. Bueno, en paz descanse. César, Dios te bendiga. El pacto eléctrico. Yo quiero que ustedes me permitan. Gracias, César. Déjame nada más decir esto, Pedro. Gracias, César. Pedro, ¿tú vas a cambiar el tema? No, es que quiero leer la posición del ministro. Antes de que tú leas la posición del ministro, permíteme repetir lo que esta mañana
Pedro y yo consensuamos en televisión. El pacto. El país ya de haber estado enterado, pero quiero repetirlo aquí. Miren compañeros, ustedes copien esto, dígale a Yoba que se lo copie. Ya tenemos muchas cosas tuyas. Y que no lo que voy a decir, sino la entrevista a Dargan. Cópienla y escúchenla en frío en su casa, para que luego entiendan, yo sé por dónde tú por qué el sector empresarial, el sector productivo, no ve certidumbre en la oposición política en la República Dominicana. Se lo dije a Pedro. No hay certidumbre. Está demostrando la oposición incapacidad para gobernar este país. Una parte de la oposición. Es una verdadera... Bueno, una parte porque Hipólito creo que se ha crecido en este momento. Pero que es la misma organización política. Sí. Entonces el empresariado no apuesta al vacío. No lo entienden. No lo entienden. Nada. Ellos tendrán sus explicaciones, tendrán su lógica. Los 10 puntos que están aquí, léelo. Y el propio líder principal del PRM, Luis Abinader, esta mañana, bueno, pues trató de fijar, fijó su posición del por qué él y su partido, pues no acudieron a la firma. Tiene que convencer de al este país. Pacto eléctrico. Ahora la sociedad entiende otra cosa. Pero oye lo que dijo. Tenemos que decidir. Oye el sector empresarial como defiende el pacto. ¿Qué es lo que Ángel está diciendo? Yo supongo, sinceramente se lo digo a Luis. Luis, reflexiona un poco. Oye la opinión de Luis. Tenemos que decidir si realizamos la reforma del sistema eléctrico con la debida seriedad o si continúa la fiesta de gato. Él no se lo está diciendo al gobierno, porque al gobierno no le importa esa vaina, como dijo Ángel. Pero claro. Él a quien le está echando ese boche diciéndole ustedes no están en serio, es al sector empresarial. Es que lo estúpido, doña, es que el pacto resuelve eso que la aspira. El pacto resuelve eso que la aspira. Lo estúpido es que no lo entiende. No lo resuelve. No, es que hay cosas que no están ahí. Lo resuelve. Ahora tú acabas de oír uno de los jefes del sector empresarial. Son de cumplimiento, esa es su opinión. Son de cumplimiento. El gobierno ha violado la ley de electricidad. Que el gobierno pueden pasar 2 años, Danilo terminar y no cumplir con ninguna vaina del compromiso. Pero vamos a partir de Espérate. Como ha hecho en otras ocasiones. ¿Cómo cuál? ¿Cómo cuál? Sí. ¿Se ha incumplido el pacto educativo? ¿Se ha cumplido? No, pero dime qué se ha incumplido. Déjalo ahí. Y si mi abuela... No, si tú quieres nos metemos ahí. Si tú quieres nos metemos ahí. Si mi abuela tuviera ruedas fuera bicicleta. Si tú quieres nos metemos ahí. No es vinculante. Si tú quieres nos metemos ahí. Desde el 17, Dargan dice. ¿Tú sabes que me gustaría saber la opinión de Leonel sobre esto? Hay una serie de opiniones. Con los empresarios reunidos ayer. Ay, perdón. Disculpa, Cristian, disculpa. Le hacen una pregunta a Pedro porque me llama la atención que Leonel no opina. Hay que tener cuidado porque Leonel es opositor también. Claro. ¿Y por qué? Tienes relaciones. Pero hay que tener cuidado porque Leonel es opositor. Mejor no procuren esa. Leonel no es opositor. Pero hay cosas que son... Yo lo que digo es lo siguiente. Yo creo que César Dargan dijo, incluso, si entendemos perfectamente lo que él dijo, habían unos consensos, pero en el momento en el que no fue un actor, fueron varios actores, el sector social completo, más de 100 organizaciones del sector social que estaban representadas. La gente de la UAF que se fueron de ahí, hombre. Te lo menciono con nombre. Los partidos de oposición se pararon de la mesa. Fernando, se pararon de la mesa. Se pararon de la mesa. Se pararon de la mesa, entonces que en se ese paren 20 sentido, veces, Elizabeth. Entonces en ese sentido hay un error en la convocatoria a la firma del gobierno, hay un error de metodología grave. ¿Y cuál fue ese error de metodología? Un error de estrategia. ¿Cuál es el error de metodología? Que si usted y yo estamos disgustados por alguna razón, tú no puedes venir a llamarme de manera repentina sin que discutamos cuál es la situación. Han quedado mal ante el país, Entonces, ¿cuál es el error de metodología? En el pacto eléctrico había una metodología, como en el pacto educativo, de consensos y disensos, mesas de discusión, se arribaban a consensos, lo que estaba en disenso se anotaba para ser discutido al final. Al final, para ir avanzando, que fue lo que pasó con la ley de régimen electoral, que al final se dejaron los disensos. Entonces eso permitió que la ley fuera avanzando. Igual con los pactos.
esos disensos nunca pudieron discutirse. ¿Por qué? Porque en el momento Y es que se iban posible a que no puedan discutir, discutirse. cuando se iban a discutir, entonces separaron dos de los sectores más importantes por considerar que toda la información no le estaba siendo dada, porque recordemos que salió en la prensa, me parece que en el Listín Diario en ese momento, la existencia de una segunda planta, que no era Punta Catalina, era otra. Sí, pero Entonces, eso fue en público. ese momento entendieron que el gobierno estaba jugando con los actores que estaban en el pacto. ¿Cuál es el temor? Hubo un tema, un disenso. Ahora, sorpresivamente, Que no cumpla nada. hay una voluntad yo para otro firmar el pacto, pero el Vámonos pacto pa' no Haití, entonces, estaba a tirarnos Dilo, piedras. consensuado Vámonos pa' Haití, en todas tirarnos sus piedras. partes. Y los Yo disensos estaba de es acuerdo con esa importante. planta. Es importante discutir los disensos. ¿Qué es lo que dice el PRM No saben finalmente? qué planta es. El PRM y el sector social quieren el pacto, porque lo dijeron en el día de ayer, y José Paliza lo dijo también. Dijo, nosotros lo que queremos es un pacto fortalecido, que nos llamen. Pero es una consigna. Que nos llamen. Es una consigna. Entonces, ¿qué es lo que No, queda? Consigna política de Paliza. Yo creo que lo que hay Fue a es- firmar, Pedro, fue a firmar. ¿Qué es lo que Pedro, queda? El PRM acompañó Que al convoquen. gobierno. ¿Qué dice Leonel? El PRM ¿Qué dice acompañó al Leonel? gobierno Ok. en dos leyes. Esa es la otra pata de la oposición, Mira, vamos a ver. a la oposición le dicen que no hace oposición. interesante Al saber lo que PRM dice que no hace Leonel. oposición. Acompaña al gobierno en dos leyes, se le critica. La ley del partido de régimen electoral. Mira, el día que ejerce, que dice, no, yo tengo un punto de vista. Entonces dicen que se jodió y que está saboteando el país. No, Amor. están saboteando.